la objeción de conciencia frente a la eutanasia. Este derecho no se puede simplemente suspender. Los obispos católicos hacemos un llamado al gobierno para que reconsidere estas decisiones que atentan contra la vida. En cambio, es necesario dedicar más esfuerzos a la cobertura y prestación eficiente de los servicios de salud para todos, especialmente para los más indefensos de la sociedad. Invitamos a los padres de familia a pensar que después de haberle dado la vida a sus hijos, no se puede entender que el mayor bien es pedir para ellos la muerte. Llamamos a las instituciones y asociaciones católicas, así como a todos los fieles de la Iglesia. Y aquí, amigos oyentes, recibimos todos este llamado de nuestros obispos, la autoridad eclesiástica, nuestros pastores. Continúa que se manifiesten categóricamente en contra de la eutanasia, enviando observaciones y comentarios sobre este borrador de resolución que ya es público y puede enviarse hasta el 5 de marzo a los correos del Ministerio de Salud y Protección Social o llamando a las líneas telefónicas. Defendamos la vida como un don del que solo dispone Dios. No se puede ser indiferente ante esta situación sin atentar contra el amor del Señor. Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Villavicencio. Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Elkin Fernando Álvarez Motero, obispo auxiliar de Medellín, secretario general de la Conferencia Episcopal. Así pues, nuestros pastores invitan a que los oyentes de Radio María, en este caso, se manifiesten ante el Ministerio de Salud y Protección Social, dando su opinión sobre esta nefasta iniciativa, que no proviene democráticamente del Congreso ni de los legisladores que representan al pueblo, sino de una interpretación acomodada de la Corte Constitucional, que ha venido a interpretar que además del derecho a vivir también se le puede suprimir a las personas ese derecho con la eutanasia. Estamos en contra y en una democracia debe primar precisamente la búsqueda del bien común a través del debate democrático y de las mayorías, que no lo vemos en esta demanda y sentencia de tutela de la Corte Constitucional, que además se trata de un hecho cumplido, dado que el paciente que dio lugar a la solicitud de eutanasia había fallecido meses antes de que la Corte tuviera ocasión de pronunciarse. De modo que nuestros oyentes podrán escribir y manifestarse una vez de revisar este proyecto al correo rluque@minsalud.gov.co, jimoreno@minsalud.gov.co, o llamar a las líneas telefónicas del Ministerio en Bogotá 330-5000, extensiones 1415, 1424. Y bueno, sin más preámbulos, luego de esta orientación que hemos recibido de nuestros pastores y la invitación que se nos hace a manifestar de manera democrática todo el pueblo creyente en esta ocasión, queremos también escuchar el parecer de nuestro invitado que desde la ciudad de Cali lleva varios años defendiendo esta materia. Y por eso queremos compartir con Jason Aristizábal, quien además de manera muy valiente ha presentado una demanda de acción de tutela en contra de esta decisión de la Corte Constitucional ante el Honorable Consejo de Estado. Y se encuentra actualmente en trámite. De modo que resulta muy oportuno conocer de su experiencia y de cómo él, reconocido además internacionalmente como uno de los colombianos héroes de CNN, ha dedicado su vida a la atención de los jóvenes, de los niños, de los infantes que están viviendo con alguna clase de discapacidad, y el interés que tenemos todos de intervenir, promoviendo la defensa de su vida en contra de la eutanasia. De modo que bienvenido a Radio María y a su programa El Abogado en su Hogar. Nuestro invitado de hoy, Jason Aristizábal. Bienvenido, Jason, a Radio María. Qué maravilla contar con su presencia en nuestro programa y compartir en consecuencia las reflexiones que nos llama esta horrenda, por decirlo menos, sentencia de la Corte Constitucional. Esta sentencia, ¿cómo la han recibido y cuál ha sido, Jason,
la manifestación que usted ha hecho a través de esta demanda de acción de tutela. Hace una semana pusimos una acción de tutela en contra del 7544 y de repente la gente pensaría que no, que eso no va a pasar y bueno, pues ya estamos bien. Utilitarista, que todos utilizamos los seres humanos cuando los necesitamos, que tenemos una sociedad pensando que todos somos descartables, que cuando somos una persona enferma, pensamos que el camino más fácil es la muerte. Y lo que dice Montenegro Urbina es muy cierto. Aquí lo que quiere es soltar al gobierno para que tenga un buen sistema de salud. Hay que contarle al país, hay que contarle a los oyentes cuál es la historia real de esta sentencia de tutela. Una familia, hace unos meses, una familia de un niño que llamamos Francisco, un niño con una discapacidad, con enfermedad terminal, y esta familia, ante la falta de atención médica de la EPS, ante la falta de entrega de medicamentos de la EPS, esta familia, en una forma de protesta, le van a decir a la EPS diciéndole: si usted no me va a dar la atención médica de mi hijo, prefiero que disponga la vida de él antes de verlo sufrir. Es decir, esta familia angustiada por la falta de atención médica de su EPS sale a decirle a la EPS: prefiero que mi niño muera a verlo sufrir porque usted no le está dando los adecuados tratamientos médicos. Lo que uno esperaría de la Corte Constitucional es que la Corte hubiese metido en cintura a las EPS, que hubiese sancionado a las EPS, que hubiese puesto una reglamentación más estricta para EPS. Y todo lo contrario, aquí lo que les abrió la puerta fue para decirle al Ministerio de Salud: reglamente la eutanasia. Y reglamente la eutanasia es decir, ese es el camino más fácil. Estamos ante un tema económico de las EPS. Las EPS les sale más económico que se mueran los niños antes de brindar atención médica pertinente a las necesidades de los niños. Y ustedes nos están diciendo otra cosa como para calmarnos. Ustedes nos dicen: no, es que la reglamentación no se va a aplicar para primera infancia. Mentiras. Mentiras, porque es que cuando salga la reglamentación, cualquier padre de familia podrá decir que hay un derecho a la igualdad. Y un derecho a la igualdad quiere decir que niñas de 4 años, de 5 años, podrán reclamar los padres este camino como la eutanasia. Pues nos dicen: es que el niño va a tomar la decisión, el niño entre 11 y 14 años. Es algo falso. Un niño a los 11 años, a los 14 años, ¿qué tan preparado está para morir? ¿Qué tan preparado está para tomar esta decisión? ¿Cómo está emocionalmente ese niño para que ahorita nos diga que va a tomar una decisión como esta? Y dice: es que la familia va a ser parte de la decisión. Un padre de familia que está viendo a su hijo con una enfermedad terminal, con una enfermedad, llámese como se llame, y emocionalmente no está en sus 5 sentidos. Es algo en contravía. Aquí la justicia penal ha dicho: cuando alguien psíquicamente no está apto, no está preparado, es inimputable, no tiene capacidad de tomar decisiones. Y entonces en este caso vemos lo mismo: padres de familia emocionalmente golpeados, emocionalmente no tienen la capacidad de decidir. Lo que le hemos dicho a la Corte Constitucional es: ¿por qué no le dice al Estado colombiano que realmente trabaje en la atención de las familias?
Hoy una familia tiene un niño con una enfermedad, llámese como se llame, y no hay una adecuada atención médica, no hay una preparación médica, no hay un acompañamiento emocional, psicológico, espiritual. Entonces realmente lo que pasa es que es el camino más fácil, es el camino más fácil y lo más delicado aún es que la decisión la toman la sala de revisión de la Corte Constitucional, que está compuesta por 3 magistrados. De los 3, uno dijo no, todos dijeron que sí, y uno de ellos era un magistrado provisional, es decir, en manos de 2 personas se toma una decisión tan delicada como es la situación de la vida y de la vida de los niños. Sí, además es una confirmación de lo que ya había dicho la Corte y el Ministerio ha reglamentado para la eutanasia de adultos, que es un tema que ya está demandado también ante el Consejo de Estado. Se ha pedido la suspensión provisional, nosotros hemos colaborado en esas demandas y la decisión del Consejo de Estado es negarla, aún sabiendo que existen precedentes judiciales que impiden al gobierno reglamentar sentencias de la Corte, porque lo único que se puede reglamentar son leyes, y la democracia mayoritaria del Congreso no ha decidido precisamente disminuir la protección legal al derecho a la vida al que tienen los menores, sino al contrario, está obligado a reforzar esa protección y, como bien lo dice Jason, a proporcionarle a los pacientes toda la atención en lugar de buscarle su exterminio. Por poco menos fueron condenados en los tribunales de Nuremberg quienes realizaron eutanasias en los campos de concentración a personas que además calificaban como discapacitadas o con menores capacidades. No podemos poner al Estado al servicio de la muerte, sino al contrario, al servicio de la vida, de modo que es una importante invitación la que Jason nos está haciendo, de poder precisamente intervenir ante la autoridad reglamentaria y obligarla a que se abstenga de reglamentar el tema hasta tanto no lo haga el Congreso democráticamente, porque la fuente del derecho es la ley y no la interpretación, como bien se dice, de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, que ha venido ahora sustituyendo al Congreso. Hay que hacer algo que se dedicaba para el país, nosotros seríamos el tercer país del mundo en reglamentar la eutanasia para niños. Seríamos el primer país latinoamericano en reglamentar esta locura que se llama eutanasia para niños. Entonces, hay algo más allá. Hoy ha dicho el ministro de Salud que ha dicho una frase simbólica que hay que recogerla. La Corte Constitucional nos está llevando a cambiar nuestra cultura. Y es eso, la Corte no está facultada para decirle al Ministerio de Salud reglamente en 4 meses la eutanasia, por favor. Claro, ahí procede un mecanismo legal que está consagrado en la Constitución, en el artículo 4, que es la prevalencia de la norma constitucional, o que se llama la excepción de inconstitucionalidad o de ilegalidad en este caso, porque la Carta Magna no la hicieron los magistrados de la Corte Constitucional, ni la construyen ni la mantienen vigente. La hizo el pueblo soberano en su Asamblea Constituyente y en el artículo 11 dijo que el derecho a la vida es inviolable. Y el Código Civil exige a los padres el derecho de proteger a sus hijos y no están facultados para ordenar que se disponga sobre la eutanasia. ¿No es cierto, doctora Betty? Así es. Son los padres quienes tienen los derechos y las facultades en algo que se llama la patria potestad sobre sus hijos. Pero lo más grave de esto, doctor Forero, es que esto viene de un problema contractual, que es un incumplimiento de la EPS a aquella familia que pedía que su niño fuera atendido de salud. Y es increíble cómo desde el punto de vista contractual pasamos a un punto, o sea, no se respetan las leyes civiles ni las libertades civiles, se pasa a un juez constitucional y empieza a legislar, porque esto es una nueva legislación sobre eutanasia,
sin siquiera percatarse de que no va a haber una mejora en el servicio de salud. ¿En qué mejora el servicio de salud matando a los niños? Y obligar a ellos sin su consentimiento, que implica que toda la ciudadanía, la sociedad civil y por supuesto nosotros los creyentes católicos que somos ciudadanos, tenemos que alzar la voz como lo han dicho nuestros pastores, como ciudadanos y exigir que la ley siga protegiéndonos y no sea una decisión arbitraria de dos jueces en una sala de revisión de tutela la que conmina al gobierno a hacer un acto ilegal. Ya dijo el Consejo de Estado cuando anuló, recuerden ustedes, el decreto 4.444 de 2006, que pretendía reglamentar el aborto, lo anuló el Consejo de Estado indicando que no era posible al gobierno reglamentar una materia que no estuviera en una ley. La potestad reglamentaria se restringe y la competencia del gobierno a reglamentar leyes y no está llamado a acatar decisiones contrarias a la Constitución como las que pretende imponerse en esta sentencia de tutela. Y hay que reivindicar el Estado de Derecho. Y Jason con mucha valentía lo ha hecho, por eso lo hemos invitado a que nos comparta de esa experiencia. Cierto que es posible, Jason, que una persona aún en estado terminal y siendo menor de edad pueda seguir recibiendo el amor y terminar su vida en las condiciones dignas que le corresponden como ser humano. Hay que recordarle al país, primero hay que recordar al país que Colombia ha firmado tratados internacionales, convenios internacionales, donde se obliga a proteger la vida de los niños. Y esta sentencia va en contravía, que es la protección de la vida humana de los niños. Los niños son seres humanos de especial protección. Y lo que usted decía era cierto. Hombre, los niños son bien invaluables y tenemos la obligación de protegerlos. Y cuando le brindamos una adecuada atención en salud, por supuesto que les vamos a dar una mejor calidad de vida, por supuesto que les vamos a prolongar la vida. Pero claro, hay que ir camino más fácil, una salud, un sistema de salud de muerte a un sistema de salud preventivo, un sistema de salud de atención eficaz, un sistema de salud de atención familiar. Ese tendrá que ser el camino, no el camino a la muerte como lo están pretendiendo. Es una interpretación equivocada la que ha hecho la Corte, como bien se dice, en vez de proteger la vida del paciente, permite entonces que el Estado no se desgaste en recursos para mantenerle la salud al paciente, sino que coge la vía fácil de exterminarlo, de manera además inopinada, porque no ha tenido oportunidad siquiera el paciente de concurrir con su voluntad a que se le aplique la eutanasia. ¿Cómo podemos unirnos, Jason, a ese esfuerzo que usted ha hecho con la demanda de tutela en el Consejo de Estado? Podemos escribir también al Consejo de Estado y hacernos parte coadyuvando esa demanda de tutela, además de hacer como lo invitan los obispos a expresar nuestro rechazo y comentarios a la reglamentación que se pretende hacer de la eutanasia y de las órdenes infames que ha proferido de manera injusta la Corte Constitucional que hoy día tenemos. Bueno, básicamente hay tres formas de apoyar. Una, como lo ha dicho el señor obispo en la conferencia episcopal, hagamos comentarios, digamos, este es imprudente, expliquémosle a través de nuestro pensamiento cada colombiano, por favor, escriba algo y movilícese frente a este tema. Segundo, nosotros necesitamos recibir una firma por internet, en el correo, en el Facebook, @soisvalle, ahí tenemos una recolección de firmas de Simón. La gente que se pueda meter en internet pueda llenar su firma para llevársela al Consejo de Estado. Y por supuesto las instituciones pueden coadyuvar la tutela, la tutela interpuesta en contra de la sentencia 544 que está en el
con sus escritos institucionales o personales, son bienvenidos. ¿Y qué número de proceso tiene? ¿Usted recuerda el número del proceso y la parte demandante nuevamente para que los oyentes lo puedan tener en cuenta? No lo tengo en este momento, pero se puede titular en acciones de tutela en contra de la sentencia T544-2017. Magnífico, ¿no? Pues eso es una labor ciudadana que nos conmueve, que nos lleva a todos a apoyarla y hacer que la ciudadanía despierte, porque el Estado tiene que estar al servicio del ser humano y no someterlo, en este caso, a su eliminación a través de la eutanasia. Primero nos vendieron que la Corte podía aprobar el aborto y están matando a los seres humanos en la fase prenatal de su existencia. Ahora nos dijeron que podían ser adultos y esos adultos entonces, si consentían, el Estado podía renunciar a su derecho deber de colaborarles y prestarles la salud y permitir en consecuencia ese homicidio, que no es otra cosa que la eutanasia que proponen. Y ahora también la novedad, el eliminar a los enfermos terminales que sean menores de edad, afectando en sí mismos el servicio de salud al que también tienen derecho. No podemos renunciar a que el Estado esté al servicio del ciudadano y por eso debemos manifestarnos para que las autoridades rectifiquen y asuman, por supuesto, su responsabilidad jurídica y política ante el pueblo. Yo, como senador, como católico, candidato al Senado, estaré vigilante y por eso estamos pidiendo a todos que se unan con nosotros y que en las próximas elecciones del 11 de marzo también nos acompañen a nosotros como a otros candidatos católicos, votando en mi caso por el número C60 en el tarjetón del Senado, para representar a la comunidad creyente y rectificar estas decisiones injustas de la Corte Constitucional mediante la acción democrática del pueblo en el Congreso. Y eso nos va a acompañar también en Bogotá, de modo que bienvenido a Bogotá el próximo sábado. Le damos un abrazo desde aquí, esperando pronto podernos encontrar e invitando también a los oyentes de Radio María a que nos sigan acompañando el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en su programa El Abogado en su Hogar. Muchas gracias, Jason, por participar en nuestro programa. Jesús está aquí. Invitamos a todos a que sigan pendientes de este tema, la importancia que significa la defensa de la vida, ahora amenazada por quienes debían estar obligados a protegerla. Las autoridades judiciales no están cumpliendo la Constitución y opera el principio legal de la excepción de inconstitucionalidad que vamos a hacer valer. No puede una sentencia de la Corte Constitucional, mucho menos en sede de tutela, vulnerar normas superiores y deberá ser acatado por la misma Corte y el gobierno abstenerse de reglamentar hasta que el juicio completo haya concluido sobre la legalidad de esa decisión. Muchas gracias a todos que nos están acompañando y seguimos en contacto. Esperamos su participación en nuestra campaña al Senado, número C60 en el tarjetón Andrés Forero Medina, el candidato católico por la dignidad humana, la convivencia y la familia. Buenas noches. Buenas noches a todos.